con el padre Javier Rodríguez Orozco y Ana Lilia Ortiz. Hola, bienvenidos a este sexto programa de Católicos Despiertos. Estamos muy contentos por estar nuevamente con ustedes, una semana más de muchas experiencias vividas. Y el tema de hoy es lo que debemos saber y vivir en el sacramento de la confesión, Padre. ¿Qué nos puede decir acerca del tema del día de hoy? Gracias, Lilia. Gracias a todos los que nos vuelven a ver en sus casas, tanto aquí en Degollado como en muchos lugares de México y de Estados Unidos a través del Facebook. Vamos a tratar hoy, Lilia, este tema de siempre actualidad, el sacramento de la confesión. Todos los católicos nos confesamos, a veces no sabemos por qué nos confesamos, muchos han dicho que no saben cómo confesarse, hay quienes se confiesan sin necesitarlo, y curiosamente quienes lo necesitan más son a veces los que no se confiesan. Ojalá que este tema a todos les ayude a pensar más y a vivir mejor el sacramento de la confesión o reconciliación y a buscarlo quienes lo estén necesitando. De mi parte me anoto a sus órdenes cuando gusten. Y vamos a tratar, Lilia, estos puntos en el sacramento de la confesión, 5 puntos importantes. Primero, ¿qué es la confesión o reconciliación? Segundo, ¿cuáles pecados debemos confesar? Tercero, ¿cuáles son las condiciones para tener una buena confesión? Cuarto, ¿cada qué debemos confesarnos? Y por último, dudas y preguntas que generalmente las personas tenemos sobre la confesión. Pues comencemos con el primer punto, que es la confesión o reconciliación. Muchas veces nosotros pensamos, Padre, que es cuando pecas y pierdes la amistad con Dios y se te cierran totalmente las puertas del cielo porque estás en pecado. ¿Qué nos puede decir? Así es, esa es la idea común que tú acabas de decir. Y es verdad, básicamente eso es, pero podemos profundizar un poco. Primero quisiera decir, Lilia, que lo que no es la confesión. La confesión no es un requisito para quedar bien. ¿Qué quiero decir con esto, Lilia? Es muy común estar uno en la sacristía revistiéndose para empezar la misa de un difunto, de 15 años, de matrimonio, y llegar de repente una persona, Padre, ¿me confiesa? Pero así rápido. Y yo les pregunto, ¿y por qué tan rápido? Dice, es que voy a ser padrino. Es decir, se está tomando la confesión como un requisito para quedar bien, porque el padrino tiene que comulgar. Y como no se dio tiempo para confesarse, no pensó con tiempo qué es la confesión, no sabe que la confesión necesita de un tiempo para pensar, reflexionar, arrepentirse y expresarlo a Dios, dialogar con el sacerdote, llegan rápido. Es un requisito, tengo que comulgar, pues rápido voy, el padre me confiesa y listo. Eso no es la confesión. A mí a veces me da pena, pero a algunos pocos les he tenido que decir, ¿sabes qué? Espérate después de la misa o en otro momento para confesarte, porque no es esto la confesión. La confesión no se debe hacer a la carrera, rápido, correteando, porque tengo que comulgar. No, la confesión tiene que ser un encuentro con la misericordia de Dios. La confesión tiene que ser un momento en el que nosotros pecadores reconozcamos nuestros pecados, nuestros errores, arrepentidos, busquemos el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Esto lo vamos a ver ahorita, pero por favor, nunca vayas a confesarte a la carrera, a prisa, de última hora. Vive la confesión como debe ser. Tampoco la confesión es una costumbre, Lilia. Hay personas que se confiesan por costumbre, cada mes, cada 15 días. Yo he preguntado a personas, siempre suelo preguntar cuánto hace que te confesaste. Y muchas personas, hace un mes.
¿Y si tienes pecados para confesar en un mes? No, padre, es que yo me acostumbro a confesar cada mes. La confesión no es una costumbre, no debe ser una costumbre. Se tiene que confesar uno cuando de veras lo necesite, cuando quiera encontrarse con la misericordia y el amor de Dios, cuando haya propósitos de conversión y de cambio en la vida, y no solamente por cumplir una costumbre. Fíjate, Lilia, que guardo muy bien el testimonio de una señora en San Julián, Jalisco, para que se acuerden mis paisanos de San Julián, que me decía, padre, a mí de niña, mis papás me decían, te tienes que confesar cada semana. Y me dice la señora, pues yo, una niña de 12, 13 años, a la semana decía, ¿y qué le voy a decir al padre? No hallaba qué decir. Y dice, llegaba con el padre y, a ver, ¿cuáles son tus pecados? Y le decía, padre, pensaba, dice la señora, para decirle qué me inventaba. Y le llegué a echar mentiras al padre de algo malo que no hacía con tal de que me confesara. A esos extremos llegó esa situación en esta persona. Por eso la confesión no es una costumbre. No se trata de confesarnos cada tiempo. La iglesia, lo vamos a ver al rato, sí recomienda la confesión periódicamente, pero no fija tiempos, ni fija que se tenga que hacer por devoción, por costumbre, sino porque queremos experimentar la misericordia, el perdón y el amor de Dios, y sobre todo queremos renovar nuestra vida. Ahora sí, ¿qué es la confesión? La confesión, Lilia, es uno de los 7 sacramentos, como todos sabemos. La vida nueva Jesús nos la da en los 3 primeros sacramentos que se llaman sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y comunión. En esos 3 sacramentos, Lilia, recibimos la vida nueva de hijos de Dios. Y los recibimos cuando somos pequeños. Casi siempre los 3 sacramentos los recibimos en los primeros 12 años. Pero luego esa vida nueva, Lilia, se va deteriorando, empezamos a crecer, empezamos a alejarnos de Dios, empezamos a mundanizarnos, empezamos a dejar las cosas de Dios, más cuando nos venimos a Estados Unidos, como nos están viendo muchos acá, más cuando empezamos la vida más independiente, 15, 18, 20, 20 y tantos, 30 y tantos años, y entonces todo lo que aprendimos de pequeños empieza a diluirse, a apagarse, para que entre lo nuevo, lo del mundo, lo del trabajo, lo de las amistades, los gustos, todo ese mundo que a todos nos toca vivir, y nos alejamos de Dios, cometemos pecados, no vamos ya a misa, descuidamos la confesión, nos enfriamos en la fe. Entonces, Dios dejó a la iglesia para que a través de los sacramentos nos renueve esa vida de hijos de Dios, esa vida de gracia. Y entre los 7 hay 2 sacramentos, Lilia, que se llaman sacramentos precisamente de curación o de sanación, para devolvernos esa vida nueva de hijos de Dios. Y es precisamente el sacramento de la penitencia o reconciliación, por el que volvemos a recobrar la amistad de Dios, volvemos a acercarnos a Dios, volvemos a tener la vida de Dios en nosotros, y el sacramento de la unción de los enfermos. Esos 2 son los sacramentos de curación o de sanación. Continuamos con el segundo punto. ¿Cuáles pecados debemos confesar? Porque algunas veces, Padre, tenemos unos pecados muy pequeñitos. ¿Esos también se deben de confesar? En la moral católica actual, en el sacramento de la confesión distinguimos 2 clases de pecados, Lilia. Los pecados graves o mortales y los pecados veniales. ¿Cuáles son unos y cuáles son otros? Los vamos a ver enseguida. Pero el nuevo catecismo de la iglesia, que es donde fundamentamos toda esta enseñanza, nos dice claramente que la confesión como sacramento es para los pecados graves o mortales.
Y ahorita vamos a ver qué dice de los veniales. Pero escuchemos, Lilia nos va a leer los números del nuevo catecismo de la Iglesia que nos hablan de que la confesión es para los pecados graves o mortales. Así lo enseña el nuevo catecismo de la Iglesia. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su Iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en pecado grave. Pecado grave. Este es el número 1446. En la confesión, los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente. Enumerar todos los pecados mortales. El número 1457, ¿qué nos dice, Lilia? Sí. En el número 1457 nos dice, según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad de uso de razón debe confesar al menos una vez al año los pecados graves de que tienen conciencia. Los pecados graves de que tiene conciencia. Noten, pecados graves, mortales. Y en el número 1493, el que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no han confesado. También pueden buscar el 1497, que está muy interesante ese punto también. Muy bien, entonces nos queda claro en la doctrina de la Iglesia, en el nuevo catecismo de la Iglesia, en todos estos números, que la confesión como sacramento se instituyó para los pecados graves o mortales. De una vez vamos a decir, y las personas que solo tienen pecados veniales, que son la mayoría, Lilia, porque la mayoría de las personas solo cometen pecados veniales, varios cometen mortales también, pero la mayoría, en mi opinión y en la experiencia que tengo de 25 años confesando personas, la mayoría son pecados veniales. El nuevo catecismo de la Iglesia dice sobre los pecados veniales que sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, la recomienda en el número 1458. Pero al hablar de la disponibilidad de nosotros los sacerdotes para confesar a los fieles, dice que estemos disponibles cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable, en el número 1464. De manera razonable, esto es interesante, Lilia, porque luego hay gente que quiere confesarse cada tercer día, que quiere confesarse cada semana, que quiere confesarse por cualquier cosita leve que cometió. Hay muchas personas, Lilia, que tienen conciencia escrupulosa. Es decir, que en todo ven pecado y en todo quieren confesarse. Por eso el catecismo dice, nosotros debemos estar disponibles para confesar siempre que lo pidan de manera razonable. La doctrina de la Iglesia, Lilia, no indica el tiempo de confesarse, lo deja a la conciencia de la persona. En lo personal, esto es mi opinión, yo creo que una persona que comete solo pecados veniales podría confesarse cada 3 o 4 meses, haciendo un buen examen de conciencia de todas sus faltas veniales y venir al sacramento de la reconciliación. Pero cuando comete un pecado mortal, desde luego que de inmediato hay que confesarse. Además, Lilia, el nuevo catecismo de la Iglesia nos dice una verdad que nos hace falta saber. La misa y la comunión nos perdonan los pecados veniales. Esto es algo que debemos saber mucho, hermanos, hermanas que nos ven. Cuando tú solo tengas pecados veniales o leves, que no tengas conciencia de un pecado grave o mortal, ve a misa y puedes comulgar. No necesitas confesarte teniendo solo pecados veniales. Lo dice el nuevo catecismo de la Iglesia que vas a escuchar, que la misa nos perdona los pecados. Léenos esos números, por favor, Lilia. Sí. 1416. La Sagrada Comunión del cuerpo y la sangre de Cristo acrecienta la unión del comulgante con el Señor, le perdona los pecados veniales y lo preserva de pecados graves. Ahí está muy claro, ¿no, Lilia? Quienes comulgan
esa comunión le perdona los pecados veniales. ¿Qué nos dice el siguiente número? 1393. La Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos, veniales, y preservarnos de los futuros pecados. El número 1393 y el número 1394 nos da una enseñanza semejante. Entonces, está clara la doctrina de la Iglesia. En el sacramento de la Eucaristía se nos perdonan también los pecados veniales. Por eso, Lilia, ¿te fijas que al empezar la misa siempre hacemos un acto de contrición? Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, o en otra de sus formas, apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti, muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. O en la tercera forma, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Ese acto de contrición, Lilia, al inicio de la misa nos está perdonando los pecados veniales y por lo tanto, quien tenga solo pecados veniales puede acercarse a comulgar tranquilamente. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y para los más antiguitos que nos están mirando, en edad me refiero, el catecismo de Ripalda, que fue el que adoctrinó a toda esta región y a mucha región de otros lugares sobre la doctrina católica, el catecismo de Ripalda, Lilia, tú ni lo conociste, yo tampoco, porque estoy hablando de 1940, 50, pero ese catecismo de Ripalda, Lilia, decía sobre el pecado venial que se llamaba así venial porque fácilmente se comete y fácilmente se perdona. Lo decía en la pregunta 238. Y enseñaba el catecismo de Ripalda, Lilia, que el pecado venial se perdonaba con 9 cosas. Primero, por oír misa con devoción. Ahí está. No estoy diciendo que el catecismo de Ripalda tenga la doctrina actualizada. De hecho, muchas cosas del catecismo de Ripalda están actualizadas y otras ya no quedan en la nueva teología actualizada, en la nueva moral de la Iglesia. Pero cuando habla de los pecados veniales, fíjense cómo el catecismo de Ripalda incluye de esas 9 cosas, 6 las vivimos en la misa. La primera era por oír misa con devoción. La segunda, por comulgar dignamente. La tercera, por oír la palabra de Dios, la oímos en misa. Por bendición episcopal, bueno, solo cuando viene el obispo. Por decir el Padre Nuestro, lo decimos en misa. Por confesión general. Muchas veces lo hacemos en la misa también. Cuando hacemos el acto de contrición siempre lo hacemos. Es una confesión general de los pecados y pedimos a Dios perdón. Por agua bendita. En los templos antes se tenía agua bendita y el que tomaba, decía el catecismo del padre Ripalda, que con eso se le perdonaban los pecados veniales. Por pan bendito. Pues qué más pan bendito que la Eucaristía, ¿no? Y por golpe de pecho, cuando rezábamos el acto de contrición. Eso enseñaba hasta el catecismo del padre Ripalda, diciéndonos que los pecados veniales se perdonan en la misa. Entonces, tranquilamente, amigos que nos miran, si tú tienes conciencia de solo pecados veniales, puedes comulgar en la misa, porque en la misa se te perdonan los pecados veniales. ¿Qué te parece esto, Lilia? Sí, pues, ¿por qué no nos da una pequeña definición de lo que viene siendo un pecado mortal y un pecado venial? Esa es una pregunta muy interesante. Qué bueno que me la haces, Lilia. Voy a sintetizarlo leyendo este escrito para ahorrar tiempo y palabras. Los pecados mortales, claro que les voy a decir una supersíntesis, Lilia, porque estoy hablando de temas que son tratados en la moral sacramental, pero sobre una supersíntesis. Pecados mortales son los que implican materia grave. Se trata de algo grave, Lilia. Por ejemplo, el aborto, pero el aborto querido, porque también hay aborto no querido. El aborto con plena conciencia y consentimiento, porque hay abortos involuntarios. Esos claro que no. El pecado que se hace con consentimiento y libremente.
es materia grave. Adulterio, el adulterio en una vida matrimonial, cuando se tiene oprimida a la gente con la que convivimos, cuando explotamos a la gente, salarios injustos, salarios muy pobres, cuando se puede pagar mejor o compartir con los trabajadores, pecado grave de explotación. Vicios, cuando los vicios, Lilia, son actitudes. Por ejemplo, si ustedes ven un día al padre Javier borracho, que espero nunca lo vean, pero si lo ven un día en una fiesta, un día, un hecho, un acto, no es algo grave. Pero si lo miraran al padre Javier cada tercer día borracho, cada semana borracho, entonces ya es una actitud. Entonces se trata de un pecado. Las actitudes, cuando la materia es una actitud, algo que se hace permanentemente. Pecado grave. Los vicios como actitud. La prostitución como un estilo de vida. Volvemos a lo mismo. La prostitución como un estilo de vida. El robar como actitud, pero también que sea un robo pues grave, ¿verdad, Lilia? No es lo mismo robar 10 pesos que robar 1000 pesos. No es lo mismo robar a gente que con 10 pesos vive que robar 10 pesos a gente que le sobran. Pero no quiero decir con eso, Lilia, que roben 10 pesos. Estoy ayudando a distinguir cuáles son pecados graves o mortales y cuáles veniales. Como quiera, también debemos rechazar los pecados veniales y ya dijimos que se perdonan en la misa o podemos ir a confesarlos, pero de manera razonable. Otra materia grave es, por ejemplo, cuando hacemos un daño grave al prójimo, Lilia. Un falso testimonio, una mentira que va a dañar la imagen del prójimo, una mentira grave, una calumnia grande a un prójimo que lo vamos a acabar, a denigrar, que le vamos a dar una mala imagen ante la comunidad, que le estamos inventando cosas. Ese es un pecado grave que hay que ir a confesar. Otra situación de materia grave puede ser también, por ejemplo, ya lo dijimos, el engañar al esposo, a la esposa, con otra pareja, con otra mujer, como actitud. Y en fin, el odio, Lilia, odiar a una persona, tener odio hacia una persona, no perdonar, porque solo con el perdón podemos sanar del odio. Cuando una persona le tiene odio a un prójimo, a un semejante, y no le perdona, está en pecado grave. Y la palabra de Dios es muy fuerte. En el capítulo 5 de San Mateo, dice que si estamos en el altar, ofreciéndole a Dios nuestra oración, nuestra vida, y recordamos que estamos mal con un prójimo, tenemos que dejar ahí la ofrenda, lo que llevemos al altar del Señor, e ir a reconciliarnos con ese prójimo. Es un pecado grave guardar odios, resentimientos, no perdonar a un prójimo. Pues son de las materias graves más comunes entre nosotros. Esto hace que el pecado sea grave, pero todo eso lo tenemos que hacer libremente y conscientemente. 4 criterios importantes, amigos, que nos indican la gravedad de un pecado son el daño que causa a la vida, a la persona, o el daño que causa a un prójimo. Mientras más daño, es más grave el pecado. Otro criterio es que sea una actitud o costumbre, que lo hagamos constantemente. Eso indica gravedad. También es la dureza de corazón. Cuando tenemos dureza de corazón para cambiar o convertirnos, vivimos en una actitud de pecado grave. Y la cuarta, si ese pecado nos aleja de Dios y del prójimo. Y todos estos pecados nos alejan de Dios y del prójimo. Ya no hablemos de los pecados de violencia, de muerte, los que conocemos comúnmente. Los pecados capitales son pecados graves que también tenemos que confesar de inmediato. Y los pecados capitales siempre son pecados que podemos tener como actitud, como de manera permanente. Entonces, Lilia, espero que esta distinción nos ayude a distinguir pecados graves o mortales de los pecados veniales. Entramos al tercer punto de la confesión, las condiciones para una buena confesión, porque muchas veces usted sabe, padre, que nosotros llegamos y yo en lo personal no sé si estoy haciendo una buena confesión. No sé que nos pueda dar un consejo
para ahora en adelante ya tener una base bien cimentada para una buena confesión. Claro que sí, Lilia. El nuevo catecismo de la Iglesia nos habla de las condiciones para una nueva, buena confesión, bueno, y nueva confesión también, en los números 1450 a 1460. Ahí es donde dice esto que voy a mencionar, el nuevo catecismo de la Iglesia. Primero dice, la primera condición es, lógicamente, hacer un examen de conciencia, Lilia, de los pecados graves. Toda persona que quiere ir a confesarse, primero debe dedicar un momento a hacer un examen de conciencia. ¿Qué pecados graves o mortales ha cometido o veniales? Ya aclaramos por qué unos y por qué otros. Pero sobre todo los pecados graves o mortales. Ponerme a pensar. Mucha gente dice que cuando llega a confesarse, Lilia, se le olvidan los pecados, le da miedo, se pone nerviosa. Usen un papelito, miren como estamos aquí Lilia y yo, hagan su examen, escriban tal pecado, y vale que lleguen a la confesión, Lilia, con su papelito. Y después de la confesión, como un signo de que empieza una vida nueva, regresan a su casa y queman el papelito. Vida nueva, el pasado quedó atrás. Pero lleven por escrito, si piensan que se les puede olvidar, el examen de conciencia de sus pecados graves. Eso es muy importante. Y acérquense a confesarse sin miedo. Quizá los padres, algunos tenemos cara, dice el Papa Francisco, de funeral o de no muy buenos amigos, pero bueno, así la tenemos, vamos a hacer lo posible por cambiarla con una sonrisa como debe ser, pero sobre todo piensa que en la persona del sacerdote está la presencia de Dios. Y tú te acercas a confesarle a Dios por medio del sacerdote tus pecados. No hay que olvidar, Lilia, que el que nos perdona es Dios, no el sacerdote. Por eso debemos acercarnos con mucha confianza en el amor y la misericordia de Dios. Entonces, primero tu examen de conciencia de los pecados graves. Esa es la primera condición. La segunda, Lilia, tener dolor de los pecados, el propósito de rechazarlos y de cumplir el propósito de no volverlos a cometer, propósito de enmienda. Esto es muy importante. Por eso decía yo hace un momento, Lilia, que las confesiones rápidas, no son vivir el sacramento de la confesión. Tienes que sentir el dolor de haber ofendido a Dios, de haber ofendido a tu prójimo, decírselo a Dios cuando haces tu examen de conciencia. Señor, me arrepiento de corazón de estos pecados, de esta ofensa a mi prójimo, y si ofendí a mi prójimo, te ofendí a Dios. Me arrepiento de corazón de estos pecados, los rechazo totalmente y me voy a proponer la enmienda, no volverlos a cometer. La tercera condición, Lilia, es pues venir a confesar los pecados. Una vez que se ha hecho el examen de conciencia, acércate al sacerdote. Aquí en Degollado son bendecidos. Estamos 5 sacerdotes, yo creo que 5 les damos el gusto a todos, si no uno a otro. Acércate a confesar tus pecados con mucha paz, con mucha tranquilidad. Es Dios el que te espera en la persona del sacerdote y es Dios el que te va a perdonar tus pecados. Y empieza a decirle al Padre, ¿qué pecados has cometido? A veces la gente dice que no sabe cómo hacerlo. Lo más importante es que tú llegues con tu actitud de confesar los pecados y ya el sacerdote te dirá qué rezo hagas, qué es lo que tienes que hacer, y espera cuando te diga cuáles son tus pecados, y es lo más importante, decir tus pecados. Y ya el sacerdote te irá indicando los pasos a seguir. Pero acércate con mucha confianza en el amor y la misericordia de Dios. Entonces, confesar los pecados. Padre, ¿no se vale confesarse por teléfono? Claro que no, menos por televisión y menos por WhatsApp. No pienses que los medios electrónicos también van a suplirte eso, no. La confesión tiene que ser el encuentro personal con el sacerdote para que puedas experimentar la misericordia de Dios como aquel hijo pródigo, Lilia, que regresó a la casa del Padre y experimentó el abrazo del Padre, la alegría del Padre, porque estaba muerto y volvió a la vida. Estaba perdido y el Padre lo volvió a encontrar.
Por eso tienes que venir personalmente y reconciliarte con Dios confesando tus pecados. Y la última condición, Lilia, es cumplir la penitencia. El sacerdote nos va a dar una penitencia y hay que cumplirla. Estas penitencias pueden consistir en hacer oración, obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias y sobre todo aceptar la vida cristiana con gozo y alegría de cada día. El sacerdote, confesor, te indicará cuál penitencia. A mí en lo personal, Lilia, me gustan mucho las penitencias de restituir el daño que se hizo. Por ejemplo, si alguien llega diciéndome, padre, me acuso que ofendí a mi esposa, le dije palabras hirientes, la lastimé, fácil yo le digo de penitencia, ve con tu esposa, pídele perdón, una disculpa y dale un abrazo, dale un beso y dile que la quieres mucho. Es decir, una penitencia que restituya, que sane el daño que se causó. Pero cada confesor tiene sus propios criterios y discernimiento personal para dar la penitencia. Hay que cumplir esa penitencia. ¿Qué pasa cuando el penitente olvida la penitencia, Lila? Esto es muy común. Decir, ay, me confesé y no sé qué me dejó de penitencia el Padre. Aquí sí, lo mejor es, la penitencia que tienes que hacer es corregir el daño en lo posible, como el ejemplo que puse. Si tu pecado fue, por ejemplo, robar, aunque sea poco o mucho, pues hay que restituir lo robado. Si tu pecado fue que eres envidioso y se te olvidó la penitencia, pues la mejor penitencia es que trabajes en no ser envidioso y que tengas actitudes que rechacen la envidia. Entonces, si se te olvidó la penitencia, no creo que lo mejor sea que vayas a buscar al Padre para que te recuerde. A lo mejor el Padre ya ni se acuerda tampoco. Te confieso, Lilia, que en la confesión Dios da una gracia muy especial. Bueno, nosotros como sacerdotes tenemos que guardar el sigilo sacerdotal. El sigilo es bajo pena grave, no debemos decir los pecados que se nos confiesan. Pero Dios nos da una gracia especial, Lilia, de que hasta se nos olvidan. De verdad, créeme que yo confieso a una persona y mañana la veo y la saludo y no me acuerdo qué me confesó. Esto es una gracia especial que Dios de veras da a los sacerdotes, nos da en la confesión. Por eso te digo que no vayas con el sacerdote a preguntarle, oiga padre, ¿cuál penitencia me dio? No, no se va a acordar. Lo mejor es que trates de portarte bien y de restituir el daño que hayas causado. Esas son, Lilia, las 4 condiciones de una buena confesión. Pasamos al cuarto punto de una buena confesión. Cada que debemos confesarnos, pues Padre, ya lo hemos abordado en los puntos anteriores, eso ya quedó muy claro. Y el quinto y último punto, dudas y preguntas sobre la confesión, pues ¿qué nos puede dar sobre algunas dudas que tenemos en casa? Lilia, voy a compartir algo que para mí es doloroso en muchas situaciones, triste, porque hay personas que se acercan con algunos sacerdotes, afortunadamente no todos, y les niegan el sacramento de la confesión por la situación de su pecado y de su persona. Y a mí me duele porque a veces nosotros los sacerdotes podemos ser muy rigoristas, podemos apegarnos a la ley y descuidar la situación de la persona y no tener en cuenta cómo vive la persona. Una moral humana, el mejor moralista, uno de los mejores moralistas que ha tenido la Iglesia, Lilia, el padre Bernhard Häring, alemán, padre de la moral actual. Él fue maestro de los moralistas de hoy en día, pero él siempre hablaba de una moral con rostro humano. Es decir, una moral, unas normas de conducta que tengan en cuenta la situación de la persona, la situación humana. Y esto, Lilia, el Papa Francisco lo está repitiendo mucho. Qué lástima que no traje un texto, pero lo voy a poner como frase final. El Papa Francisco siempre dice a sacerdotes, no sean rigoristas. Rigorista es aquel que se apega a la letra. Esto es pecado y punto. No quiero saber por qué lo hiciste ni cómo estabas. Es pecado y es pecado. Sin tener en cuenta la situación de la persona, por qué lo hizo.
en qué situaciones lo hizo. Y el Papa nos ha dicho muchas veces a los sacerdotes, no sean rigoristas, no se apeguen a la ley y descuiden la situación de la persona. Tengan en cuenta cómo viven las personas, los problemas de las personas. El Papa Francisco por eso es tan admirado. Qué humano es, cómo tiene en cuenta la situación de las personas, y así debe ser la moral de hoy. Pero los sacerdotes, como los profesionistas, a veces no nos actualizamos en la moral, Ilia, y en el campo de la moral sacramental hay mucha doctrina, se está actualizando siempre, y los sacerdotes debemos estar actualizados para que podamos dar un buen servicio al pueblo de Dios en la moral del sacramento. Entonces, me da tristeza que muchos se acercan a confesarse y les niegan la absolución, a veces sin razón, quizá porque el sacerdote no está actualizado y debe estudiar más la moral sacramental, a veces porque sacerdotes con mentalidad cerrada, Lilia, con un criterio muy corto, a veces porque no nos ponemos en el lugar de las personas. Yo siempre cuando platico el tema del cuidarse las familias, los métodos para el control natal, la situación de la mamá que tiene varios hijos, ya no puede tener más, y cuando me encuentro que fue con un sacerdote muy rigorista, yo les cuento a mis amigos sacerdotes, si tú tuvieras hijos, si tuvieras una familia, hijos, no pensarías como piensas. Para nosotros los sacerdotes es muy fácil decir, hagan esto con los hijos, tengan más hijos, esto así, esto así. No tenemos hijos, qué a gusto, no vivimos el problema. Por eso debemos ponernos en el lugar de las personas. Entonces, a esas personas que les niegan la confesión, yo les aconsejo que busquen otro sacerdote que puede ver más su situación, que puede comprenderles un poco más, ponerse en el lugar de ustedes. Menciono 2 ejemplos rápidamente, Lilia. Una señora viene conmigo y me dice, padre, ¿usted sí me puede confesar? Mire, mi hijo se fue con su novia, ya vivió con ella, pero él no tiene dónde vivir, no puede rentar una casa, sí trabaja y puede sostenerla, pero no tiene dónde vivir y vive conmigo. El padre con el que fui a confesarme no me confesó porque lo tenía en mi casa. Eso es rigorismo, Lilia. Yo le dije, sí, sí te puedo confesar, porque estás apoyando a tu hijo, estás haciendo una obra de caridad. Claro que te puedo confesar, nomás sí, dile a tu hijo que lo más pronto que pueda, viva aparte, busque su casa. Pero si ahorita necesita tu apoyo, apóyalo. Apóyalo, invítalo a que haga su vida aparte cuando pueda, porque el casado casa quiere, desde luego, pero cuando hay necesidad hay que apoyar. Y otro caso todavía que más me extraña y me duele, oye, una mujer de 49 años, Lilia, y que todavía tiene su regla, todavía no llega a la menopausia, entonces es fértil la mujer, pero sabemos que después de los 35 años, médicamente, es riesgoso un embarazo en una mujer y puede nacer mal el hijo. Los médicos siempre dicen, después de los 35 hay riesgo y lo mejor es no embarazarse. Llega esta mujer con 49 años con un sacerdote y le dice que se está cuidando porque todavía regla. Y el sacerdote le niega la absolución. Dios mío, qué lamentable estos casos. ¿Cómo podemos los sacerdotes pedirle a una señora de 49 años que todavía se embarace, con los riesgos que esto implica y que ya tiene hijos de familia? Situaciones como esta se dan, Lilia, pero ojalá cada día los sacerdotes tengamos una moral y un trato más humano con las personas en el sacramento de la confesión. Lamentablemente hemos llegado al final de este programa, espero les haya gustado. Son 5 sencillos muy fáciles para una buena confesión y sé que de ahora en adelante usted va a tener filas muy largas porque no pellizca y no regaña para las confesiones. Muchas gracias por... Manden sus dudas, Lilia. Sí, mándanos sus dudas y sus preguntas a la página de... electrónico, hay que volverlo a poner, nuestros celulares, llámenos, mándenos preguntas y aquí se las contestamos. Sí. Muchas gracias y recuerden que nuestro propósito es... Católicos despiertos.